Ahí va. Perfecto, ahora sí estamos grabando. Bueno, muchísimas gracias a todas por asistir. Sé que es temprano y muchos todavía estamos con la compu al lado un poco trabajando, pero bueno, la idea es que la pasemos muy bien, que aclaremos todas las dudas que tengan y que podamos ser una ventana un poco más amplia y clara sobre lo que es el mundo de la programación. Hoy estamos con nuestras amigas de Mumuki. Mumuki son aliados nuestros para motivar la programación con aprendizaje interactivo. Es una plataforma súper, súper buena. Yo no soy programadora, pero me encantaría poder utilizarla mientras estudio. Hoy nos acompañan Laura Manguisfesta, creo que lo pronuncié muy bien. Ella es directora de comunicaciones de Mumuki, y Rocío González, que es ingeniera en sistemas, profe de la UTN de paradigmas en programación, y es la directora de contenido académico y mentorías de Mumuki. Mentorías de Mumuki, en realidad. De Exactamente. mentoría, sí. De Si no le estoy mentorías de robando el Mumuki. puesto a otra De mentorías persona. de Mumuki. El contenido creo que se me deslizó por ahí. Bueno, chicas, muy bienvenidas, Laura y Rocío. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Les dejo el espacio y cualquier duda estamos siempre a disposición. Muchísimas Bueno, gracias, Yana. muchas gracias, Yana, y muchas gracias a todas y todos quienes se están sumando hoy. Bueno, como les decía, mi nombre es Laura, yo soy la directora de comunicación de Mumuki. Y la charla de hoy, si bien es un workshop, es más bien una charla informativa que armamos con el equipo de mujeres de Mumuki, porque nos juntamos todas las chicas, dijimos ya que va a ser una charla para Ada, vamos a armarla entre las chicas de Mumuki. Y la idea es, si ustedes quieren aprender programación, están escuchando mucho esto de programar, de que hay mucha salida laboral, de que hay buenos sueldos, de que hay muchos cursos, y dicen, ok, me interesa, pero no tengo ni idea de qué, de cómo, de cuándo, de por dónde. Están en el lugar correcto. Ahí Rocío dice, yo estoy en esa, perfecto, Rocío. La idea es que después de esta charla puedan bajar esa ansiedad que da un poco lo desconocido, ¿no? La incertidumbre de, parece algo como inabarcable, porque no sabemos bien de qué se trata. Bueno, la idea de la charla de hoy es que puedan armarse un plan, un recorrido para empezar su camino en programación. Ro. Bien. Me empiezo a presentar. Adelante. Bien. Bueno, aviso también, con Ro tenemos una presentación que armamos con mucho amor, pero al final vamos a estar haciendo todo un espacio para sus dudas. Así que si quieren, vayan escribiendo las preguntas que les van surgiendo en el chat. Si podemos, algunas las vamos respondiendo mientras hacemos la presentación, y si no, igualmente al final va a haber un espacio dedicado exclusivamente a responder preguntas, así que de última guárdenselo, anótenselo y después al final lo charlamos. Bien, sí. Igual, primero no estoy pudiendo compartir, me dice que estoy inhabilitada para hacerlo. Y mientras vemos qué onda ese temita, va a pasar, como contaba Lau, mientras estemos viendo la presentación, que haya cosas que digan, ¿qué es esto? No sé qué, no sé cuánto, pero esperen un poquito por las dudas y a terminar la presentación, porque seguramente estemos contestando esas dudas, y si no, obviamente al final estamos para cualquier pregunta que tengan. ¿Vos, Lau, podés compartir por las dudas? Ahora puedes. Fíjate, Roy, si no voy yo. No. Yo ahí abrí la... ¿Vos podés? No, dice que el host deshabilitó la opción de compartir pantalla. Dame un segundo y lo arreglamos. Bien. Ya vuelvo. Ahí ya tenemos una de las, me llega una de las preguntas, que es si es difícil aprender programación. Bueno, vamos a estar hablando de eso en la charla. No quiero spoilear todavía. Un poquito de paciencia. Pedimos nada más. Pero bueno, esto es televisión, ¿verdad? ¿No? Estamos en vivo. Esto es televisión en vivo, siempre quise decir eso.
Sí. Si quieren, cuéntenos algo, las leemos. Si están merendando, si prefieren el café o el mate. Yo tengo mis días. Yo prefiero Bueno, el café. A mí lo que tiene el mate es que dura más, ¿viste? El café es como que... Ahí nadie dice la La chocolatada. chocolatada. Mate. Café. Me gusta el Yo café tengo frío, una de planta hecho. de café. ¿En serio? ¿Una planta de café? El día de hoy me puse a hacer café de esa planta. No. Todo el día estuve con él, sí. Me vuelvo Me loca. encanta. ¿Y cómo salió? Perfecto. Molido, cosechado, tostado, filtrado, todo en casa. Me Orgánico, como encanta. dicen. Claro, Voy a vino preguntar blanco. desde la Manda un ignorancia. tutorial. Sí, yo voy a Todo preguntar desde la intelectual. lo que digo, yo no tengo ni idea de cómo es la planta de café. ¿Necesitas tener tierra o un suelo o se puede cultivar en maceta? No, tierra. Tierra porque es un árbol. O sea, no, Ah, no es como es árbol una- así con copa, pero es alto. Bien, buenísimo. Yo ya estoy dando el primer ejemplo de lo que buscamos en la charla de hoy, es que pregunten sin miedo y sin vergüenza, que para eso estamos acá, ¿no? Si capaz les daba vergüenza preguntarle a alguien, porque digo, no, voy a quedar como un ignorante. Bueno, yo acabo de preguntar si se puede cultivar café en maceta, así que No pasa tranquila. nada, igual yo soy nutricionista, me puedes preguntar esas cosas. Bien. Excelente. Wow, mira, tenemos un spoiler alert. Con 42 años, uy, se me fue el mensaje. Con 42 años, ahí va. Y a 3 meses de terminar front-end en nada. Así que se puede. ¡Qué Excelente, felicitaciones. hermosa! Bueno, chicas, creo que ya estamos. Intentemos otra vez el share A screen. ver. Muy Ahí. bien. Muy bien. Genial, genial. Ahora sí, arranquemos. Bien. Bueno, como les decía, la idea es, si están acá, suponemos que es porque quieren aprender a programar, y eso está buenísimo y nos pone súper contentas, pero seguramente les haya pasado que dijeron, ok, ¿y cómo hago? Esa nena me representa. Y les voy a contar un poquito de mi historia personal. Recién cuando Yana me presentaba, ella dijo, yo soy directora de comunicación, yo vengo de comunicación, yo estudié, yo soy licenciada en comunicación social, estoy haciendo una maestría en comunicación digital, y en la universidad me especialicé en la investigación de los usos de las tecnologías digitales, y así fue como llegué a Mumuki. Cuando yo llego a Mumuki, bueno, un dato de color, soy la primera empleada de Mumuki, ya vamos a estar hablando de qué es Mumuki, pero es una empresa de tecnología educativa. Cuando yo llegué a Mumuki, ni siquiera sabía qué era un bug, ¿no? Un error de los que puede aparecer en un programa informático. Y aprendí a programar con Mumuki, pero al principio yo me acuerdo que cuando hablé con estos chicos por primera vez, mi cara fue esta, ¿no? ¿Y qué es programar? Así que vamos a empezar por el principio, que es definir qué significa programar. Bien. Que como dice ahí, y como vamos a estar hablando, es básicamente darle órdenes a una computadora para que resuelva un problema. ¿Sí? Suelen ser problemas de la vida real que queremos resolverlos con la ayuda de la tecnología, en este caso la computadora. ¿Sí? Es decir, digamos que la programación es una herramienta que tenemos para resolver problemas. Pero bueno, ¿qué necesitamos para lograrlo, ¿no? Para resolver este problema? Primero es diseñar creativamente la solución a este problema. Bien, dice creativamente, ¿no? Porque esto es como un arte, pensar en la solución, a cada persona se le puede ocurrir diferentes formas de hacerlo, por eso siempre decimos que la programación está buena hacerla en equipo, de hecho casi siempre hay equipo, ¿no? De desarrolladores, desarrolladoras, que están programando, porque, bueno, porque al haber más cabezas pensando en ese problema, hace que tengamos más soluciones diferentes, podemos hacer el mashup, ¿no? La mezcla de todas estas, y bueno, poder ver ventajas y desventajas de cada una. Y bueno, lo segundo que necesitamos es escribir esta solución que se nos ocurrió en un lenguaje de programación, ¿sí? En un lenguaje que la computadora entienda y lo pueda procesar.
Y sumando a lo que decías, Ro, Ujú. de la parte de diseñar creativamente, yo creo que esta es quizás la parte que puede traer más problemas a la hora de aprender a programar, que voy a estar muy autorreferencial hoy, pero a mí me pasó, yo les decía, yo estudié sociales, ¿no? Y mi forma de estudiar era leer un texto y en el examen básicamente repetir lo que me había aprendido casi de memoria, ¿no? Yo siempre digo, en mi carrera era, bueno, tal autor dice que la mesa es blanca, y el examen era, ¿de qué color es la mesa según tal autor? Entonces era bastante simple, yo sabía lo que sabía, ¿no? Y cuando empecé a programar, me movió un poco, ¿no? Me sacó como de mi lugar cómodo, porque ya no tenía la solución al problema, ¿no? Justamente, programar se trata de crear esa solución. Entonces, cuando aprendemos a programar, no solamente vamos a aprender un lenguaje de programación, como dice ahí abajo, sino que tenemos que desarrollar nuestra capacidad de resolver problemas, de los distintos conocimientos que tenemos, ver cómo los podemos usar para ese caso específico. Entonces nos va a pasar en el recorrido educativo que tengamos, que muchas veces vamos a sentir que no sabemos, ¿no? Como, ay, pero yo no sé cómo resolver este problema todavía. Y es que de eso es, creo que el lugar donde quizás a veces nos resulta frustrante. Hay mucha gente que se frustra cuando aprende programación, pero para mí viene principalmente por que muchos de nosotros, los que venimos quizás del palo más de lo social, estamos acostumbrados a ciertas didácticas de la educación más clásica que evaluaba algo que ya se había enseñado, ¿no? En cambio, en la programación, nosotros vamos aprendiendo cada vez más herramientas, pero cada problema a resolver va a necesitar una solución nueva y distinta. Excelente, excelente comentario, Lau. Pero bueno, entonces, ¿qué lenguaje me conviene aprender? Recién hablamos de que a la computadora le tenemos que hablar en un lenguaje, en especial en un lenguaje de programación, pero hay un montón. ¿Por cuál empiezo? Siempre es esa la pregunta. Así que bueno, paremos un poquitín, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que el lenguaje que elijamos, ¿sí? Tiene que ser en función de nuestros objetivos e intereses. Bien, o sea, ya tengamos en cuenta en esto, lo vamos a explayar un poquito más adelante, pero no es un, bueno, me pongo a aprender, no sé, Ruby. No, en realidad es, ¿para qué lo querés usar? ¿Vos qué querés hacer? ¿Qué te interesaría hacer? ¿Bien? Así que bueno, antes de elegir qué lenguaje aprender, nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Sí? ¿Para qué quiero usar la programación? Tengamos en cuenta esto que decía antes, ¿sí? La programación es una herramienta para lograr lo que queramos. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Qué cosas me gusta hacer? ¿Hay algo que de lo que ya sepa que lo pueda aplicar en la programación? ¿Sí? O sea, a veces no es que, bueno, no sé, tengo que dejar esto que ya sabía, olvidarme de todo y volcarme solamente a lo que es la programación. No, muchas veces nos sirve tener todo ese trasfondo para aprender a programar, y no solo eso, sino que a veces lo podemos aplicar también en la programación. La verdad que es una herramienta multiuso. ¿Sí? Y bueno, en base a esto que decía recién, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Qué cosas ya sé hacer? Y también tener en cuenta, ¿no? Que si su objetivo es trabajar en algo relacionado a la programación, tiene que ser algo, va a ser algo que ustedes van a hacer 8 horas, 9 horas por día, ¿no? Entonces, por eso hacemos tanto hincapié en los intereses. En nuestro recorrido enseñando con Mumuki, vemos personas que dicen, no, bueno, quiero aprender a programar porque quiero ganar mucha plata, ¿no? Y en realidad, a ver, está buenísimo ganar mucha plata, a todos nos gustaría, creo que en eso estamos de acuerdo, pero también tenés que pensar en cómo vas a pasar esos días, porque si esas 9 horas de tu día estás haciendo algo que no disfrutás, entonces ya no tiene tanto sentido. Incluso hay muchas personas que no terminan los cursos
porque no les gusta, y no porque no les gusta programar, sino porque no encontraron en qué área de la programación hacer hincapié. Y eso es lo que vamos a charlar ahora a continuación con Ro, porque programación no es una sola cosa. La programación podemos pensarla como una herramienta que podemos aplicar con muchos objetivos o en muchas áreas distintas, ¿sí? Pero volviendo acá, siempre piensen en esto, en cuáles son sus intereses y en cómo se ven ustedes trabajando. Yo me acuerdo que cuando terminé la secundaria, cuando tenía 17 años, que tenía que elegir una carrera, pensaba mucho en, bueno, ¿qué carrera hacer? ¿No? ¿Qué carrera hacer? Y me acuerdo que una persona me dijo, vos no tenés que pensar en qué carrera hacer. Vos tenés que pensar en qué querés hacer cada día de tu vida, de qué querés trabajar. Y después, una vez que decidas eso, vas a poder armar el camino que te lleve de ahora, ¿no?, a ese objetivo que vos tenés. Y yo les recomiendo que hagan lo mismo cuando piensen en la programación. No digan, bueno, ¿qué lenguaje aprendo?, ¿no? Sino piensen en qué querés hacer con la programación y después vas a encontrar el mejor camino para lograrlo. Bien, ¿jugamos un poco, Lau? Sí. Bien, vamos a leer ahora una pequeña oración, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata esto que voy a decir ahora. Vamos a tener 3 opciones, y la idea es que ustedes compartan en el chat cuál es la opción correcta, ¿sí? De vuelta, no hay, vale todo, ¿sí? Obviamente esta es una charla introductoria, entonces no tienen por qué saberlo, era para hacerlo un poco más dinámico, pero recuerden que al principio de la charla yo pregunté si el café se podía plantar en una maceta, ¿sí? Así que con esa energía respondamos en lo que más nos parece. Bien, acá decimos, o sea, diseño cómo se ven e implemento las distintas pantallas de mi producto de software, ¿no? Y las opciones que tenemos son desarrollo backend, desarrollo frontend e infraestructura. Así que les damos unos segunditos para que vayan escribiendo. Lau, si estás viendo el chat, yo no lo estoy viendo ahora. ¿Qué les parece? ¿No? ¿Qué les suena? Quizás nos dicen, quizás es desarrollo backend porque, no sé, juego de palabras. Ahora vamos a ver cuál es la solución correcta, pero nos interesa mucho ver qué van respondiendo. Bien. Te voy a leer el chat, dice va. Nadie puso C por ahora. Las opciones más elegidas son la B y la A. Me acuerdo, no sé si ustedes son jóvenes, con esto voy a delatar mi edad, pero cuando usaba MSN había un emoji que era baba, y que era una carita que se le caía la baba y se inundaba, y ahora cada vez que leo baba me acuerdo de ese emoji. Me había olvidado. Ahora lo tenemos, pero bueno, sin movimiento. Bien, entonces quedó ahí entre la B y la A. Por ahí anda la respuesta. Bien, así que vamos a descubrirla. Uy, ahí está. Y es el desarrollo front-end. ¿Bien? ¿Qué es el desarrollo front-end? El back-end, ¿qué es infraestructura? Lo vamos a ver en unos minutitos, ¿sí? Mientras vamos a seguir jugando. Así que sigamos con ese envión. Y vamos a la siguiente, Lau. Dale. La próxima dice, ¿de qué trabajo? Me encargo de asegurar y mantener los servidores, ¿sí? Los servidores son estas máquinas, son básicamente computadoras que pueden ser, las podemos usar, digamos, virtualmente, muchas de las que solemos usar están en Estados Unidos, que nos sirven para guardar información. Las opciones son A, desarrollo backend, B, ciencia de datos, C, infraestructura, y yo me siento Guido Casca en los 8 escalones. Bien, ahí están respondiendo. Está más unánime. Dicen C, C, hay una opción A también por ahí. Dicen C.
Sí, está más, más homogéneo esta pregunta. Bien. Y a quienes respondieron C, tenían razón, ¿sí? Quienes se encargan de asegurar y mantener los servidores son quienes trabajan en lo que es infraestructura. De vuelta, más adelante vamos a ver de qué se trata todo esto. El siguiente, ¿de qué trabajo? ¿Sí? Dice, desarrollo la parte lógica de un sitio y me aseguro que no se caiga, cargue rápidamente y que sea seguro. Las opciones son desarrollo frontend, desarrollo backend y testing. Acá ya tenemos una ayudita, ¿no? Bien, están diciendo B. Ok. ¿Y se queda ahí en B? Sí, va ganando la B. Entonces vamos a tener que desempatar por acercamiento, como en los otros galones. Bueno, ¿en qué año nació Ada Lovelace? Bien, la respuesta correcta de qué trabajo es la B, ¿sí? Es el desarrollo backend. Y ahora tenemos a la última. Bien, la anterior era un poco más fácil, esta viene como con un truco. Dice, analizo datos para obtener información importante y así tomar decisiones. Y las opciones son A, análisis de datos, B, ciencia de datos, o C, testing. Ahí, C, B, C, CBC. No, chicos, no me hablen del CBC, me trae malos recuerdos. C, A. Bien, este tenemos de todo. Han mencionado la A, la B y la C. A, B, C. Menos mal que no había más letras. Y, o sea, sigue ahí, no se homogenizó. No, hay de todo. Bien. Hicimos la respuesta entonces, Lau. La respuesta correcta de este era análisis de datos. ¿Bien? Y ahora vamos a explicar cuál es la diferencia entre análisis y ciencia. Exactamente. Ese jueguito que pusimos con Ro era más que nada para darnos cuenta que todas esas personas, ¿no? Todos esos roles necesitan la programación, ya sea para hacer desarrollo frontend, desarrollo backend, para hacer testing, para hacer infraestructura, para hacer análisis de datos. Todas esas personas tuvieron que aprender programación. Sin embargo, en el día a día, todas hacen cosas distintas, ¿no? Entonces, lo que les queríamos contar ahora son esas principales áreas que utilizan la programación, ¿no? Y en las que ustedes podrían trabajar si quieren aprender programación. Y también, fíjense que nosotros hace un ratito preguntábamos, ¿no? ¿Qué lenguaje me conviene aprender? Bueno, cada una de estas áreas va a tener ciertos lenguajes de programación, ciertas tecnologías, herramientas, frameworks que son propios de cada uno. Entonces esto también las va a ayudar a decidir qué curso realizar o qué lenguaje aprender, pero ya teniendo en cuenta sus objetivos, ¿sí? Entonces, empezamos por el desarrollo frontend. Recién una de las chicas que están acá decía que ya está por terminar el curso de desarrollo frontend de ADA. Felicitaciones. Y el desarrollo frontend está relacionado con la parte más visual pensemos en las pantallas con las cuales interactuamos como usuarios, ¿no? Por ejemplo, si yo abro Instagram, sé que si hago 2 veces clic en una foto, se va a poner el corazón en rojo, ¿no? Entonces ahí yo ya sé que hay fotos, sé que puedo scrollear, ¿no? Y mirar más para abajo, sé que hay ciertos botones. Bueno, todas esas pantallas con las que los usuarios interactúan tienen que ser, primero, diseñadas, y después tienen que ser implementadas, es decir, hay una parte de desarrollo. Algo importante, según la empresa, según el momento, el nivel de desarrollo de esa empresa,
puede ser que haya una persona que diseñe, que implemente, incluso puede ser que haga frontend y backend, o puede ser que eso esté dividido en muchos roles distintos, ¿no? Capaz tienen una persona que no sabe programar, que simplemente se dedica a diseñar, puede ser un diseñador gráfico, un diseñador UI, ¿no? Que simplemente diseñe cómo se ven las pantallas, y después puede haber una persona dedicada a lo que nosotros llamamos UX o UX, que es la experiencia del usuario, que se fije si el flujo que hace el usuario está bien pensado, si es cómodo, y después puede aparecer ahí una persona que programe finalmente todas esas ideas. En otras empresas puede ser una sola persona. ¿Qué herramientas va a utilizar una persona que hace desarrollo frontend? Primero tenemos dos lenguajes que no son de programación en sí mismos, sino que son de maquetado, que son CSS y HTML, que probablemente lo hayan escuchado alguna vez. Luego tenemos un lenguaje de programación que es JavaScript o JavaScript o JS, ¿no? Que, ojo al piojo, no es lo mismo JavaScript que Java. Ahora en el desarrollo frontend, de backend aparecen diferenciados. Y después tenemos frameworks, que los frameworks son como marcos, esquemas que ya traen resueltas algunas cuestiones, que pueden ser React, Vue o Angular. Entonces, si ustedes dicen, che, yo me acuerdo que en la secundaria hice cosas de diseño, o estudié algunos años de diseño gráfico, o a mí me gusta mucho la fotografía, entonces ahí ya aprendí semiótica de la imagen, bueno, quizás todo ese bagaje de conocimiento que tienen lo pueden poner acá, ¿sí? No lo tienen que tirar por la borda, pueden aprender a diseñar e implementar todas esas pantallas. Bien. Y después, por atrás, ¿sí? Tenemos lo que es el desarrollo backend. Bien. ¿Qué hacemos cuando desarrollamos backend? Es básicamente la lógica, ¿sí? De nuestro sistema, nuestra aplicación, nuestra página web. Bien. Todas las funcionalidades, ¿sí? Van a estar desarrolladas atrás, ¿sí? En el back. Así como decíamos antes, también el tema de, bueno, optimización, de la seguridad, ¿sí? Digamos, en el front-end lo que hacemos es programar, desarrollar la parte que ve el usuario, y la parte de atrás, que es la lógica, es el backend, ¿sí? Por ejemplo, vemos un formulario súper lindo, con botoncitos, ¿sí? Inputs en donde tenemos que poner información, lo completamos, enviamos esa información, y bueno, ¿qué pasa después? Bueno, toda esa lógica podría estar en el backend, ¿sí? Que se guarda en algún lado, que de acuerdo a lo que pusimos puede ser que tire algún error, ¿bien? Todo eso lo que decimos es el backend. Es la parte que no se ve, por así decirlo. Son como los cables de atrás de una tele. ¿Bien? Y bueno. Me encantó esa. Y entonces acá sí van a ver que aparecen otros lenguajes. JavaScript sigue estando, es como el rey de todo esto, lo van a ver por un montón de lados, ¿sí? Pero también aparecen Ruby, Python, que está súper de moda ahora, que también lo vamos a mencionar en otros lados, Java, Node.js, que acompaña JavaScript, ¿sí? Estos frameworks son para poder trabajar más fácil, por así decirlo, ¿bien? Tenemos TypeScript, .NET, lenguajes que ya vienen de hace un montón, como PHP, y lenguajes muy nuevos, como Golang, ¿bien? Así que bueno, esto es el backend. Lau contó antes el frontend. Como decía, puede ser que una persona se dedique al frontend y otra al backend, pero puede ser que una sola persona se ocupe de todo esto, y eso es a lo que se le suele llamar full stack, ¿sí? Que seguramente lo habrán leído por ahí, que es programación full stack. Bueno, es saber frontend y backend, ¿sí? Bien. Y después, por otro lado, yo en realidad como que me adelanté, porque yo les decía, bueno, pensemos no en la pantalla de Instagram, pero en realidad, si nosotros pensamos en la aplicación de Instagram que usamos desde el celular, esa aplicación forma parte de lo que entendemos como desarrollo mobile, ¿sí? Mobile viene de móvil, del teléfono móvil,
que es el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Todo lo que descargamos desde el Apple Store o del Play Store. ¿Se llama Play Store? Bien, perdón, yo soy Team Apple. Y eso es importante, ¿no? Porque yo digo, fíjense que el lugar desde donde se descargan estas aplicaciones tiene distinto nombre según el sistema operativo. Bueno, las herramientas y los lenguajes que se van a utilizar también cambian según el sistema operativo. Entonces, si nosotros queremos desarrollar para un celular Android, vamos a usar ciertos lenguajes, y si queremos desarrollar para iOS, para iPhone, vamos a utilizar otros. ¿Cuáles son los que suelen utilizarse? Bueno, acá se repiten Java, JavaScript, figurita repetida, Kotlin, Python y también Swift. Y también tenemos desarrollo de videojuegos. ¿Alguien le gustaría, está acá porque le gustan los videojuegos, porque quiere aprender videojuegos? Las leemos en el chat. Vayan escribiendo en el chat. Bien, mientras vamos comentando qué es esto de desarrollo de videojuegos, que bueno, ya más o menos se debe entender, es crear videojuegos. Bien. La mayoría de los videojuegos sí están basados en los que ya están hechos y los que se van a crear en lenguajes basados en C. ¿Sí? Que C es un lenguaje muy, muy viejo y que a partir de él nacieron otros, como por ejemplo Java, JavaScript, C#, C++, ¿bien? Que nacen de ahí, pero bueno, tienen sus diferencias. Bien, como decía Lau antes, Java, por ejemplo, no es lo mismo que JavaScript. De hecho, son bastante diferentes. Pero bueno, lo bueno del desarrollo de videojuegos es que tenemos motores de videojuegos, como Unity o Unreal Engine, que nos ayudan, nos facilitan un montón en cuanto a la creación. ¿Sí? O sea, si sabemos programar en algunos de estos lenguajes, o si queremos aprender a desarrollar videojuegos, podríamos aprender estos lenguajes de programación, y luego, gracias a estas dos herramientas, que dependen, son de diferentes empresas, ¿sí? No son lo mismo, podríamos desarrollarlos con muchas más facilidades. Y también, no lo incluimos acá, pero me acabo de acordar, hay otra plataforma que se llama Game Maker, ¿bien? Que es incluso más fácil desarrollar videojuegos porque no hace falta aprender programación, por ejemplo, o no tener mucha noción de programación. En esto sí tenemos que saber por lo menos alguno de estos lenguajes para poder desarrollar videojuegos, pero podría ser que sepamos muy poquito o casi nada y también desarrollarlos. Bien. ¿Por el chat dijeron algo, Lau? ¿Alguien le interesaba? Mencionaban que les interesaría estudiar desarrollo de videojuegos, pero que no saben, que no tienen idea de cómo será. Y también mencionan que hicieron workshops en ADA de videojuegos y que estuvieron buenísimos. Genial, qué bueno eso. Sí, no, la verdad que es un mundo súper interesante. Y bueno, ¿cómo empezar? Acá recién dijimos, de hecho, Unity seguramente les suene a mucha gente. De hecho, hoy Lau a la mañana me mostró que estaba jugando un jueguito en el celu y la primera pantalla decía Unity. Se utiliza en un montonazo de videojuegos. Así que busquen. Y seguramente ahora agarren el celu, no, ahora no, porque presten atención a nosotras, pero después del workshop agarren el celu y seguramente les va a aparecer cuando abran algún jueguito lo que es Unity. Seguimos. Bien, tenemos infraestructura que salió en el jueguito de antes. ¿Qué hace la gente que trabaja en infraestructura? Básicamente mantiene lo que son los servidores, que como comentaba Lau, son estas máquinas que existen en algún lado, las podemos usar de forma virtual, y lo que hacen son el corazón, digamos, lo que le da vida a nuestros sistemas. Bien, sin estas máquinas no podrían funcionar. ¿Sí? Después, muy arraigado lo que es infraestructura, ¿sí? También se desprenden otras dos, que son hoy tampoco me cuesta mucho esta palabra, es sysadmin, ¿bien? Ahora sí, que lo que hacen es tareas administrativas sobre estos servidores, como por ejemplo preparar el entorno, correr tareas programadas, monitorear que todas las máquinas estén funcionando bien. Y también tenemos a los que son los DevOps, ¿sí? Que están entre quienes desarrollan, ¿sí? Quienes están programando, por ejemplo, en el backend, y
se relaciona también con el sysadmin. Está como ahí en el medio, sabe un poquito de ambas cosas, pero no se especializa en ninguna de estas dos áreas que decía antes. ¿Bien? Entonces, ¿qué lenguajes son populares en lo que es la infraestructura y todo lo que comentaba recién? Python, Bash, ¿sí? Que sirve mucho para hacer scripts, que es, bueno, Bash es de Linux, PowerShell, que es de Windows, DBA, Database Analyst, bien, lenguajes SQL, que es decir, para manejar base de datos, tenemos Postgres, MySQL, lenguajes NoSQL se pronuncian así, ¿sí? Ahora comento un poquito más qué es esta diferencia entre SQL y NoSQL, es MongoDB, Cassandra, Redis, ¿bien? Esta diferenciación la voy a comentar por arriba por si alguien tiene curiosidad de por qué una dice sí y la otra dice no, pero básicamente sí tenemos base de datos relacionales, ¿sí? Que es como lo que se imaginan ustedes ahora que es una base de datos, muchas tablitas, flechitas que las interrelacionan, ¿bien? Y después tenemos bases de datos NoSQL que son un poquito diferentes. Bien, no voy a hablar mucho en detalle de lo que son, pero sí nos dan ciertas ventajas en cuanto a las relacionales. Bien, pero entonces, relacionales tenemos Postgres, MySQL, no relacionales, MongoDB, Cassandra, Redis. Bien, creo que infraestructura y todos estos que decía recién, sysadmin, DevOps, no son tan habladas, ¿sí? Están como ahí media metidas, pero la verdad que son súper interesantes y muy importantes. Bien. Después seguimos con lo que es ciencia de datos, súper de moda ahora. Seguramente todo el mundo escuchó hablar de lo que es ciencia de datos. Pero, ¿qué es? ¿No? Bien, fíjense que ahí abajito está análisis de datos, lo menciono para que presten un poco de atención ahora y veamos las diferencias entre ellos. Bien, la ciencia de datos lo que hace es, obviamente, trabajar con datos, bien, poder reconocer patrones, es decir, ciertas cosas que se repitan, bien, y en base a eso poder predecir el futuro en base a los datos, ¿bien? ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, podemos crear alguna teoría, ¿sí? Algo más científico, saber qué podría pasar, no sé, con los comportamientos de algunas personas, ¿bien? Pero digamos que lo que hace la ciencia de datos es agarrar datos y predecir el futuro, por decirlo así de una forma bastante general, ¿bien? Los lenguajes más populares para la ciencia de datos son R y Python, ¿bien? Y luego tenemos muchas tecnologías y bibliotecas, que son por ejemplo Pandas, ¿bien? TensorFlow, MLflow, que bueno, que sabiendo algún lenguaje de programación nos ayuda mucho a poder ¿no? manejar todos estos datos. Y luego algo que dice ahí, conceptos de estadística, que no es un lenguaje de programación, por suerte, pero bueno, sí tiene mucho que ver con lo que es la ciencia de datos, ¿sí? Sí tenemos que saber de lo que es la estadística. Bien, probabilidad estadística, si vieron alguna vez algo de matemática quizás les suene, está muy arraigado a eso. Y por otro lado, ¿sí? Tenemos lo que es el análisis de datos, que me parecen muy parecidas, pero no lo son. Bien, como decía antes, la ciencia de datos lo que hace es reconocer ciertos patrones de los datos y poder predecir cosas a futuro. En el análisis de datos, lo que hacemos es, en base a un conjunto de datos que tenemos, ¿sí? poder analizarlos, investigarlos, y así poder tomar decisiones. Bien, por ejemplo, decisiones de negocio, para una empresa, no sé, en base a todos estos datos que tengo de mis clientes, que son usuarios de mi aplicación, por ejemplo, poder decir, bueno, voy a tomar cierta dirección o cierta otra dirección, ¿sí? Tomo una decisión, pero en base a datos que ya tengo, ¿sí? Y que analizo. Esa es la principal diferencia entre la ciencia de datos y el análisis de datos. Y acá tenemos en lenguajes populares una figurita repetida, ¿sí? Que es Python. Y bueno, también tenemos tecnologías como Colab, Jupyter, ¿sí? Que son muy parecidas. Una tiene unas ventajas sobre la otra. Splunk, bien, Elasticsearch. Y bueno, podemos analizar datos de distintas fuentes, como por ejemplo Google Analytics. Bien. Y ahora pasamos a al último rubro, sí que tenemos para hoy, pero hay un montonazo más, ¿bien? ¿Qué es el testing? ¿Bien? ¿Qué es testing? Es testear, ¿sí? Es como el Spanglish, pero es probar cosas, ¿bien? Cuando hacemos nuestros sistemas,
más allá de codiarlos y de programarlos, tenemos que ver que funcionen. Y para eso es muy importante lo que es hacer testing. ¿Bien? Que básicamente es programar pruebas de lo que yo ya programé para ver si la funcionalidad que yo quería, que era mi objetivo programar, está funcionando bien. ¿Sí? Para eso entonces sí necesito saber programar y, bueno, ¿en qué lenguaje? Y en base al lenguaje, ¿no?, de que esté programado el sistema que quiero testear. Que puede ser, como ya dijimos, JS, Python, Ruby, ¿bien? Acá lo bueno es que tenemos tecnologías para testing web, por ejemplo, como las que están viendo ahí, SOAP UI, Swagger, Selenium, JMeter, Postman, que nos dan facilidades a la hora de testear, pero aún así tenemos que saber sobre el lenguaje de programación. Y después tenemos por ahí que es muy útil manejar un estilo de estrategia de testeo, ¿sí? Y hay herramientas como por ejemplo esta que es BDD, que se llama por ejemplo Cucumber, ¿sí? Cucumber, pepino en inglés. Y bueno, Ahora, también, sí, perdón, Ro. No, termina ya. se desprende un poquito de lo que es el testing, lo que es QA, ¿sí? Que ahí quizás no hace tanta falta saber programar, por ejemplo, porque se puede hacer, ¿no?, se puede asegurar la calidad del sistema, así que es Quality Assurance, pero ya desde las pantallas ya terminadas, ¿sí? Es decir, pruebo que, no sé, este botón esté haciendo lo que debería hacer, que todo esté como debería estar. Bien, que ahí también estoy probando el sistema, pero desde otro lado, en ese caso, si sabemos programar, mucho mejor, porque quizás podemos dar una mano de otra forma, pero ahí no hace falta saber programar en sí. Ahí justo, Ro, Julie en el chat mencionaba que siempre hablan de QA/testing como lo mismo. Que está bueno saber las diferencias, ¿no? Que en realidad QA es una forma de testear el producto, pero no de testear tanto el código, ¿no? Sino es algo que podemos hacer cualquiera de nosotros. Bueno, digo, a veces nos pasa que usamos una aplicación y que cuando apretamos un botón no existe, no nos redirige a ningún lado, o que se carga mal, ¿viste? Cuando se pone un texto arriba de una imagen, ¿no? Como que se rompe. Bueno, el QA es más similar a eso, a forzar el error, pero desde el lugar del usuario, ¿no? De esos errores que un usuario podía encontrar. En cambio, el testing que precisa más automatización es el que ya lo que va testeando es si el código está bien o mal. Sí, no es que, bueno, o sea, no es que una empresa puede decir, bueno, hago testing o QA, ¿no? Sino que van juntas de la mano. Sí, tengo que poder testear mi código y también tengo que tener a alguien que esté en QA para que pruebe mi sistema de formas diferentes. Y ahora que terminamos de repasar un poquito para que se vayan con más idea, ¿no? La idea de vuelta es esto, que ustedes sepan que aprender a programar no es una sola cosa, ¿no? Que tienen muchas opciones. Y esto para mí es algo súper positivo, porque significa que quizás probaron algo y no les gustó, pero que tienen un montón de otras cosas para probar, ¿no? Recién decíamos, bueno, quizás fueron a una escuela secundaria de economía donde vieron conceptos de estadística. Bueno, todo ese bagaje les puede servir para ciencia de datos. Quizás les gusta esto de probar que las cosas funcionen, o si se rompen, y bueno, ahí tienen esta pata de testing, etcétera, etcétera. Pero sepan esto, como busquen qué es lo que se adecue a ustedes. No son ustedes las que se tienen que adecuar a la programación, ¿no? No tienen que esforzarse a hacer algo que no les gusta solo porque está de moda o porque los sueldos son buenos. No, tienen que buscar algo que se adecue a ustedes, ¿sí? Así que habiendo dicho esto, yo les quería proponer que nos cuenten de estas opciones que comentamos, o quizás algunas que no aparecieron acá, qué les gustaría aprender o qué ya están aprendiendo, ¿no? ¿Qué de esto les llama más la atención? Si quieren, vayan contándonos ahí en el chat. Bien. ¿Seguimos? Dale.
Ay, Uy, creo que... ah, ahí va. ahí está. Tardó, no aparecía. Bien, entonces, ustedes más o menos ya saben qué es programar, ya tienen una idea de qué áreas son las principales. Bueno, ¿dónde puedo estudiar? ¿No? Esta es una pregunta que surge. Desde ya voy a decir que no hay una opción mejor que otra. De vuelta, todo tiene que pasar por sus necesidades del momento, por sus objetivos, por sus posibilidades. Hay dos grandes grupos de opciones educativas. Uno lo podemos englobar en la educación formal y otra en la educación informal. En la educación formal son básicamente las carreras, ¿no? Podemos encontrar tecnicaturas, por ejemplo, acá, yo soy de Quilmes, acá cerquita en la Universidad de Quilmes hay una tecnicatura en programación. Creo que en algunas sedes de la UTN también tienen la tecnicatura. En Avellaneda, por ejemplo. Todos son azules. Después tenemos licenciaturas, ¿no? Pueden hacer licenciatura en computación, por ejemplo. Y también están las ingenierías. Bueno, tenemos acá a Ro, que estudió ingeniería en sistemas de la información. Ese es el título, ¿no? Ese título larguísimo, sí. Bien. Entonces, en primer lugar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una tecnicatura, una licenciatura, una ingeniería? Una tecnicatura es un tramo más abreviado, ¿sí? Suele ser de 2 o 3 años y que da la posibilidad de continuarse luego. Por ejemplo, en la Universidad de Quilmes ustedes pueden hacer la tecnicatura en programación y luego, haciendo algunas materias más, pueden concluir la licenciatura. Pero lo que tiene la tecnicatura es eso, ¿no? Es que en general es un tramo más acotado. Y luego la diferencia entre las licenciaturas y la ingeniería. La licenciatura presenta un cuerpo de conocimientos, de un campo de conocimientos, pero es desde un acercamiento, si se quiere, un poco más teórico, más científico, mientras que la ingeniería lo que enseña es a cómo desarrollar, no cómo es el hacer. No me sale la palabra exacta que quiero decir, pero es cómo implementar, ahí está, ese campo de conocimiento, ¿sí? Está más orientado a la práctica y a la implementación. Luego, hay 3 palabras, digo, por lo menos acá en lo que es el ecosistema educativo formal en Argentina, podemos encontrar carreras de sistemas, carreras de informática y carreras de computación. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Las carreras de sistemas, como puede ser, por ejemplo, ingeniería en sistemas de la información, tienen una orientación un poco más comercial, si se quiere decir, digamos, en lo que es el mercado, ¿no? Pensando en las empresas. Por eso pensamos en los sistemas de las empresas, por eso de ahí viene el nombre. Luego la informática, primero voy por computación. Lo que es computación es bien científico, ¿no? Es preguntarnos por qué, el cómo, el pensar de una forma quizás hasta más abstracta, cómo construir, cuál es la mejor forma de armar un lenguaje, ¿no? Es una aproximación más científica, más teórica a la disciplina, y la informática es una aproximación más práctica, justamente de, bueno, ir y programar y hacer cosas y armar programas y armar sistemas, ¿sí? Si vamos a hacer una comparación con lo que es la educación informal, tenemos que tener en cuenta que obviamente estas carreras duran más tiempo, ¿no? Y también les tengo que decir que no se dejen llevar por lo que dice el plan de estudios, porque muchas veces el plan de estudios te dice que una carrera dura 4 años, pero ahí lo que deberíamos hacer es preguntarle a personas que hayan estudiado más o menos cuánto tardaron en recibirse. Porque una carrera de 4 años
suele convertirse en 6-7, y una ingeniería que es de 6 años suele convertirse en 8-10 años, ¿no? Entonces, es algo que hay que saber de antemano, que llevan años, ¿sí?, de aprendizaje. Lo bueno es que hay muchísimas opciones gratuitas, ¿sí? Vivimos en un país donde la educación superior es gratuita, y justamente gracias a eso, si bien son carreras que duran 10 años, bueno, podemos estar esos 10 años sin tener que pagar una cuota. Y también otra diferencia con la educación informal es que nos suelen dar un panorama más amplio. Si estudiamos, por ejemplo, ingeniería en informática, no solamente no vamos a ver programación 1, programación 2, programación 3. Vamos a aprender también un poco más sobre hardware, ¿no? Sobre cuáles son los componentes de un sistema. Vamos a aprender sobre sistemas operativos, vamos a aprender sobre diseño, incluso física. Aparece mucho física en estas carreras, ¿no? Digo, quizás en los cursos de la educación informal no vemos física o matemática, pero en estas carreras sí, porque justamente nos dan un panorama más amplio, un set de herramientas y de habilidades más amplio para poder abordarlo. Un tip, si tienen ganas de estudiar una carrera formal, es leer el perfil del graduado, ¿sí? Así se llama. En general, en las páginas web de las universidades lo tienen, y ahí te dicen esa carrera, las personas que se reciben, qué perfil tienen, qué cosas pueden hacer, ¿no? Y te dicen, bueno, esta carrera está pensada para que quienes se gradúen puedan hacer tal y tal cosa. Entonces ahí van a poder entender mejor y buscar una carrera que se adecue a sus necesidades. Fíjense, algunas tecnicaturas, algunas carreras también ofrecen la posibilidad de hacerlo remoto, ¿no? De hacerlo virtual. Así que hay por suerte, la oferta es amplia. Y luego el segundo gran grupo es el de la educación informal, que son los cursos, ¿no? Que conocemos, por ejemplo, los bootcamps o esas coding schools, ¿no? Como por ejemplo ADA, que lo bueno es que están orientados más hacia la inserción laboral. Entonces, lo que hacen es enseñar un campo de conocimientos que son necesarios y que son pedidos actualmente por el mercado, ¿sí? Yo sé que cuando hago el curso de ADA, ahí estaban mencionando que han hecho, por ejemplo, de backend. Bueno, esos conocimientos que voy a aprender ahí van a estar actualizados y son requeridos por el mercado actual, y eso va a hacer que conseguir un trabajo luego de estos meses sea más fácil. También una diferencia con la educación formal es que suelen durar menos tiempo, justamente como es un conocimiento más específico, ¿sí? Vemos solamente backend o vemos frontend, pero no nos vamos un poco por las ramas viendo, por ejemplo, ¿no? Física o matemática, duran menos tiempo. Pero también suelen ser pagos, ¿no? Porque obviamente son empresas privadas que se dedican a formar, pero lo bueno es que, por ejemplo, en ADA existe la posibilidad del pago en diferido una vez que ya consiguen trabajo. Eso después Yana lo explicará mejor. Un tip que le damos nosotros es que si todavía no se decidieron por qué curso, qué bootcamp hacer, consulten con los ex estudiantes, ¿no? Sobre todo por la metodología. Algo en lo que varían mucho estos cursos es, bueno, ¿cómo es? ¿Es totalmente virtual? ¿Tienen clases un día a la semana? Por ejemplo, no sé, todos los lunes a las 8 de la noche hay clases, o no, ¿no? Es totalmente asincrónico. Bueno, no sé, ¿hay alguna plataforma interactiva como Mumuki que se pueda utilizar para ir practicando? ¿O son ejercicios que yo tengo que resolver en lápiz y papel? ¿No? Cada curso puede variar. Entonces les recomendamos que consulten con otras personas que ya lo hayan hecho, así ustedes pueden elegir cuál de esa forma de enseñar, ¿no? De esa didáctica de la programación les conviene a ustedes. Iba a pasar de diapositiva y me di cuenta, no, esto es Zoom. ¿Pasamos, Lau? Sí.
Bien. Y finalmente, ya estamos terminando con lo que es la parte expositiva. Nos pusimos con Ro en Cazadora de Mitos, en Mythbusters, porque hay tantas cosas que se dicen sobre programación. Viste que abrís el diario y siempre dicen, salió un curso y las personas que se reciben de este curso ganan salarios de hasta $5.000 por mes. Y después, no sé, te salta una de esas publicidades en Instagram y te dice, convertite en ingeniera en sistemas, en solamente, ¿no? Ingeniero de software. Esto es real. Una vez, no voy a decir quién, pero entré a la página de un curso que no era ADA, que decía, convertite en ingeniero, varón, de software en, creo que era 3 o 4 meses. Y digo, no, chicos, para ser ingeniero las personas tardan 10 años, entonces en 3 meses no te vas a convertir, ya vamos desde el vamos. Pero bueno, entonces, de estos mitos, ¿cuáles son verdad, cuáles son mentiras? El primero, ¿puedo conseguir trabajo en 3 meses? Digo, desde que empiezo a estudiar, ¿no? Si hago un curso de 3 meses, ¿ya puedo conseguir trabajo? Y ahí pusimos a Einstein, porque todo es relativo, ¿no? Primero, ¿cuánto tiempo hay que estudiar? Va a depender de muchas cosas. No es lo mismo estudiar un año entero, dedicándole 2 horas por semana, ¿sí? Que es poquito, que serían como unas 8 horas por mes, que hacer un bootcamp intensivo, full time, que requiere una dedicación de 9 horas por día. ¿Sí? Imagínense que en un día estarías haciendo la misma cantidad de horas que en un mes. Entonces, ya tenemos que pensar en, bueno, capaz hablar de meses no tiene mucho sentido, porque en un mismo mes le puedes dedicar muchísimo más o muchísimo menos tiempo. Por otro lado, también tener en cuenta, hoy con Rollo le presentaba esta metáfora, ¿no? Que para mí programar de alguna manera es como cocinar, de hecho las recetas son algoritmos, y digo, bueno, yo sé hacer una tortilla de papas, hasta la puedo dar vuelta sin que se me caiga a veces, y sin embargo, yo no soy chef, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser chef que saber hacer una tortilla. Con la programación pasa lo mismo. Nosotros podemos aprender a hacer algo, capaz nos ponemos un proyecto que sea, bueno, yo quiero aprender a hacer mi página web donde solamente voy a poner imágenes de fotos y textos hablando de mí, ¿no? Bueno, entonces ahí sabes hacer tu página web. Sin embargo, ¿eso te convierte en programadora o ingeniera de software? La programación lo que tiene es que requiere seguir aprendiendo. Nosotros en unos pocos meses podemos aprender ciertas herramientas, podemos aprender lo más importante de la lógica de la programación, pero a medida que tengamos que afrontar distintos desafíos, distintos proyectos, vamos a ir teniendo que aprender más herramientas y distintas formas de solucionar, ¿no? Entonces, saber eso. ¿Podemos aprender cosas en 3 meses? Sí, obviamente en 3 meses se pueden aprender un montón de cosas. Pero después de esos 3 meses vas a tener que seguir aprendiendo y de hecho hay muchos puestos de trabajo que están pensados para seguir aprendiendo, que ahora Ro nos va a hablar de eso. Yo les diría que quizás estudiar solamente 3 meses y salir a buscar un trabajo donde lo tengas que hacer sola, ¿no? Por ejemplo, y va a ser difícil, ¿sí? Entonces, algo que, digamos, porque suele pensarse esto de, bueno, aprendo a programar y como que programar es algo acotado que se puede hacer rápido. Programar es para todos, todos podemos aprender a programar si lo queremos, pero requiere tiempo, requiere mucha práctica y también requiere paciencia. Entonces,
vayamos con esa idea de que si queremos aprender a programar nos va a llevar un tiempo. Yo les digo que conozco mucha gente que en 9 meses se insertó laboralmente. Ni hablar en un año, ¿sí? O sea, los tiempos, eso pasa. Pero en esos 9 meses le van a tener que dedicar muchas horas, mucho culo en la silla, como me gusta decirle, y mucha paciencia. Vamos con el segundo mito. Bien. Voy a ganar $5.000 por mes, ¿sí? Voy a tener esos salarios de los que me habla a veces el diario, ¿sí? Con ciertas noticias que los vemos, ¿no? Y nos parecen irreales, ¿no? Bueno, acá la respuesta es depende, ¿sí? Como dice Einstein, todo es relativo, ¿bien? Esos salarios sí existen, ¿bien? Pero requieren un nivel de experiencia mucho mayor, de años, ¿sí? 10 años, por ejemplo, de experiencia en programando. Así que de lo que voy a hablar ahora acá un poquito es de estos niveles de experiencia que existen en otros trabajos, obviamente, pero en todo lo que es referente a la programación son muy hablados, ¿bien? Y empieza con el nivel menos experto, que es trainee, ¿bien? Que es lo que nos contaba Lau antes, que ciertas empresas nos pueden tomar aún sabiendo que no sabemos mucho de lo que estamos aprendiendo, y la empresa también se encarga de enseñarnos, ¿sí? En obviamente lo que le convenga, ¿bien? Entonces ahí empezamos siendo programadoras trainee, por ejemplo, ¿bien? Y obviamente ese sueldo no va a ser de $5.000 por mes, ¿bien? Tengan en cuenta que a la empresa le va a llevar su tiempo, ¿sí? Enseñarte, y bueno, pero a partir de ahí sí podemos ir creciendo, podemos ir ganando más experiencia, nos podemos convertir en programadora junior, por ejemplo, ¿bien? Luego podemos ser programadora semi-senior, y el más alto de todos, ¿sí? Que es senior, ¿bien? Tenemos esos 4 niveles de experiencia. Algo a tener en cuenta es que no es que, bueno, soy senior en programación. No, soy senior, ¿sí? En una tecnología o en un lenguaje en específico. Bien, por ejemplo, podría ser senior en Ruby, pero junior en JavaScript. Bien, entonces hay muchas ofertas laborales en que piden, ¿no? Personas, ¿no? Con experiencia, por ejemplo, senior en Java. Bien, entonces ahí depende de nosotros decir, bueno, ¿aplico o no? Siempre está en uno, ¿no? De cómo se vende y todo eso, pero tengan en cuenta que si hace 3 meses empezamos a aprender, por ejemplo, el lenguaje Java, y bueno, es un poco ambicioso, ¿bien? Postularse a un puesto que pide senior en Java, ¿bien? Pero bueno, de vuelta, todo depende de nuestras capacidades, ¿sí? Hay personas que aprenden mucho más rápido que otras, bien, esto bueno, ahora soy trainee, después junior, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar, ¿no? Para ser semi-senior? No hay tiempos estipulados, ¿sí? No son ni meses ni años, sino que bueno, eso depende mucho de cómo vayamos aprendiendo, nuestro ritmo, y cómo nos vayamos considerando nosotras, y bueno, también las empresas, ¿no? Cuando nos hacen las entrevistas, quizás nosotras pensamos, no sé, que somos junior en una tecnología, pero para la empresa con la que estamos haciendo una entrevista podemos ser senior, ¿sí? Semi-senior. Bien, por eso es muy subjetivo, y en base también a estos niveles de experiencia también va a ir el sueldo adecuado. Bien, entonces en mi primer mes de trabajo voy a ganar $5.000 por mes, ¿no? Pusimos ese número porque se nos ocurrió, y bueno, todo va a depender de nuestra experiencia, de nuestras habilidades, ¿bien? De hace cuánto venimos estudiando. Bien, y ahora la gran pregunta, Lau. ¿Tengo que saber matemática para ser programadora? Yo no sé por qué está tan relacionado, ¿no? En nuestro imaginario colectivo solemos asociar la programación a la matemática. Y obviamente la respuesta es depende. ¿Por qué? Porque si queremos ser científicas de datos, easy. Ahí tenemos que saber de estadística, tenemos que saber de matemática, porque vamos a tener que hacer muchas cuentas. Ahora bien, si yo quiero trabajar en frontend, necesito saber matemática, digo, más de lo básico, lo que todas aprendemos en la escuela, ¿no? De sumar, dividir, multiplicar, regla de 3 simple a lo sumo. No, no es necesario, ¿sí? Entonces, si ustedes no saben matemática, no les gustaba mucho esa materia en la escuela, no se preocupen, hay
podés aprender a programar sin tener que ser una capa, una genia en matemáticas, ¿sí? Hay puestos de programación que no requieren saber matemáticas. De hecho, si ustedes dicen, bueno, no sé matemática ni inglés, ¿qué aprendo? Nosotros les recomendamos aprender inglés. De vuelta, ¿se puede programar sin saber inglés? Sí, de hecho, en la plataforma Mumuki, que ahora les vamos a mostrar, vamos a hacer un ejercicio juntas, nosotras, ponemos los ejercicios en español, ¿no? Para que el lenguaje, el idioma, mejor dicho, no sea una barrera. Ahora bien, hay muchas empresas que quizás piden saber inglés, entonces el inglés es algo deseable a medida que vamos creciendo y sobre todo lo que nos pide el mercado laboral. Sin embargo, la programación como disciplina en sí misma se puede programar en cualquier idioma, ¿sí? Siempre y cuando conozcamos las palabras reservadas de los lenguajes de programación. Y una pregunta, Ro. Yo ya estudié, hice mi curso de programación, ¿tengo que seguir estudiando? Digo, ya conseguí trabajo. ¿Ya está? ¿Me quedo tranquila o cómo es? Y bueno, depende, ¿no? Todas las preguntas se contestaban igual. Lo ideal, igualmente, es, a ver, lo que es programación, lo que es tecnología, avanza siempre muy rápido. Todo el tiempo están saliendo lenguajes nuevos, quizás hoy decimos que Python es lo más y que no sé qué, no sé cuánto, y el año que viene vino otro lenguaje a destronarlo. ¿Bien? Entonces, si bien quizás no es tan importante estar todo el tiempo estudiando, saber todos los lenguajes de programación y estudiar el que viene y que no sé qué, no sé cuánto, sí lo importante es estar atenta a cómo va evolucionando, ¿no? este ecosistema tecnológico. Bien. Y después, bueno, depende de nosotras. No sé, queremos especializarnos en, no sé, Java y no aprender ningún otro lenguaje más, podríamos, ¿sí? El tema es que vamos a estar muy atadas a lo que es la oferta laboral, a solo conocer ese lenguaje, ¿bien? Por ejemplo, los bancos utilizan lenguajes, ¿no?, que ya no se aprenden más ni en la facultad, pero bueno, son sistemas que no, los bancarios que no son tan adeptos al cambio, entonces no pueden actualizarse a lenguajes de programación nuevos, y entonces se estudian esos viejos, y digamos, se sabe eso y no se sabe más, las personas que están hace años, ¿no?, por ejemplo, programando en los bancos. Pero bueno, siempre está bueno ir actualizándose para así también ser versátil y decir, bueno, estoy en esta empresa, ya me aburrí de lo que estoy haciendo o no me copa más, pero sé que estaba aprendiendo, no sé, otro lenguaje, otra tecnología, y bueno, puedo buscar trabajo, sí, de eso otro. Entonces no es que hay que estar constantemente estudiando, bueno, ya aprendí lo que es frontend, y bueno, ahora hago backend, y en backend lo hice, no sé, en Python, y entonces ahora luego en Java, y después en JavaScript. No hace falta. De hecho, acá volviendo a lo que es la educación más formal e informal, que decíamos que la informal quizás es más específica y terminamos aprendiendo un lenguaje y una tecnología. En cambio, si nos tiramos más por lo que es la educación formal, podría ser que aprendamos las bases de lo que son, por ejemplo, los diferentes paradigmas de programación, entonces que después sea más trivial hacer el cambio de lenguaje, por ejemplo, en programación con objetos. ¿Sí? Yo me aprendo las bases de lo que es la programación con objetos, y después aprenderme Ruby o Java, que son bastante diferentes, ¿sí?, en cómo programamos con esos lenguajes, quizás no me cuesta tanto, ¿sí?, pasarme de un lenguaje a otro si yo aprendí las bases de lo que es la programación orientada a objetos, que si hubiese aprendido solo el lenguaje Java. ¿Sí? Y después pasarme a Ruby va a ser bastante diferente, y no voy a saber cómo encararlo. Pero bueno, esas son todas cosas a tener en cuenta, no es nada imposible, pero lo que sí les queríamos dar con Lau son estas herramientas para que ustedes puedan decidir y ir haciéndonos su propia aventura, como aquellos libros viejísimos, no sé si lo recuerdan, para que vean que la programación no es esta pantalla negra con letritas verdes como vemos en la Matrix, ¿sí? No es que, bueno, yo hago programación y nada más, sino que hay un abanico gigante de posibilidades. Con Lau recién hablamos de, creo que 8 rubros, me parece que estaban en ese número, pero hay un montonazo más. La idea es que darles el puntapié y que vayan averiguando qué les convence, qué les gustaría hacer, ¿bien?
Y ahora sí, terminamos, como dijo Lau, con lo que es más expositivo y vamos a programar. ¿Sí? Así que vamos a escribir entre todas nuestro primer programa. Para eso voy a salir de la presentación. Y estamos viendo, se está viendo, ¿no? Sí, perfecto. Bien, estamos viendo la versión de la plataforma Mumuki, ¿sí? De Ada. Bien. Como ven, bueno, hay muchos capítulos. Yo voy a agarrar, preparamos uno que nos gusta un montón, ¿sí? Que se llama Cartelitos. Acá Lau va a hablar un poquito más adelante de lo que es Mumuki, pero básicamente hay muchos ejercicios con la finalidad de ir aprendiendo conceptos de programación. Bien. Esto es bastante adelantado, pido mucha paciencia, igualmente no es que ahora les voy a tirar código ahí y voy a quedarme de brazos cruzados para que lo interpreten, sino que les vamos a ir hablando un poquitito. Bien, pero la gracia es ahora mostrarles, hablamos un montonazo de lenguajes, ¿sí? Y ahora vamos a mostrar cómo, por ejemplo, programar en JavaScript. Bien, JavaScript. JS. Para eso elegimos este ejercicio que se llama cartelitos, ¿sí? Lo bueno de este ejercicio a mí me gusta mucho porque te da bastante contexto, ¿sí? Te explica el dominio de lo que vamos a estar programando, porque recuerden que cuando programamos, bien, lo que hacemos siempre es buscar solución a un problema real, ¿bien? Y en este caso, nuestro problema real es que se quieren hacer cartelitos identificatorios para cada asistente de una importante conferencia, ¿sí? Nos muestran cómo va a ser el cartelito y nos dicen qué es la información que va a tener. Bien, tiene que juntar el nombre, el apellido y el título de esta persona y armar un único string. ¿Qué es string? ¿No? ¿De qué me están hablando? Es una palabra, ¿sí? O sea, yo voy a tener, ahora vamos a ver, el título de una persona, ¿sí? Por ejemplo, de doctora, licenciada, ¿bien? El nombre de esta persona y el apellido por separado, y yo quiero que cuando escriba ese cartelito me diga todo en una misma oración, en una misma palabra, en un mismo string. ¿Bien? Entonces para eso vamos a definir una función con el lenguaje de JavaScript que va a tomar este título, un nombre y un apellido, y va a formar esta única gran palabra. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de uso, ¿sí? En donde tenemos a la función que vamos a llamar escribir cartelito, que va a tomar, como lo llamamos, o sea, son argumentos, ¿sí? Son estos valores en específico. Por ejemplo, acá vamos a tomar el título de doctora, de la persona Ara, con apellido Pérez, y lo que va a hacer esta función es devolvernos este único string, esta única palabra con todos estos datos juntos. Bien. Acá pido mucha fe. Después, si les interesó, pueden salir a buscar bien cómo programar en JavaScript, bien, pero lo que quiero mostrar ahora es que programemos esto entre todas, ¿sí? Así que bueno, vamos a programar esta función que se llama escribir cartelito, y para eso, como dije antes, y ya creo que un montón de veces, vamos a usar JavaScript. Lo que es importante que tengamos en cuenta cuando empezamos a programar en diferentes lenguajes de programación es que cada uno tiene sus reglas, ¿sí? De escritura, su sintaxis. Bien, ¿qué significa esto? Que si no respetamos estas reglas de escritura, bien, de cada lenguaje de programación, la computadora no lo va a entender, ¿sí? Por eso, hay que respetar esta sintaxis. En JavaScript, si yo quiero bueno, hacer una función, ¿sí? En este caso comienzo con la palabra reservada function, ¿bien? Y seguido voy a escribir el nombre de la función que quiero programar. En este caso, lo copié y pegué, sí, es escribir cartelito. Y como se fijan en este ejemplo de uso, tenemos estos valores que vamos pasando, que llamamos argumentos, ¿bien? Y cuando yo defino la función, estos argumentos se llaman parámetros. ¿Qué van a hacer? Son como agujeritos, ¿sí? Que están en la función, que están esperando a ser llenados con un valor en específico. Bien, el valor en este caso es doctora, Ana y Pérez. Bien, pero en mi función yo no sé cuáles van a ser esos valores, así que les tengo que poner nombres descriptivos a estos parámetros, que son estos datos que me van a venir después, cuando invoquemos la función. Ahora, cuando terminemos lo voy a mostrar, que en este caso son el título, ¿sí? El nombre y el apellido de esta persona. Voy a abrir y cerrar llaves, ¿sí?
Esto de vuelta es muy importante para la sintaxis. Si yo no escribo esto de esta forma, la computadora me va a decir, che, no entiendo qué me estás diciendo, ¿bien? Y como lo que quiero yo es que esto me devuelva algo, voy a escribir la palabra reservada return. ¿Sí? De vuelta, esto también es de la sintaxis, la regla de escritura del lenguaje de JavaScript. En otro lenguaje va a ser diferente. ¿Sí? ¿Y qué quiero devolver acá? Bueno, esta gran única palabra, acá es donde les pido fe y me crean que lo que estoy haciendo está bien. ¿Sí? Después, si ustedes buscan estos operadores, el operador ahora de que les voy a comentar, van a saber bien qué hace, pero lo que yo quiero hacer ahora es, en una misma línea, ¿sí? Poner el título, el nombre y el apellido juntos, ¿sí? Lo que yo quiero es concatenar estas cadenas, ¿sí? De caracteres, estos string, estas palabras. Entonces, yo voy a hacer esta concatenación con un operador de JavaScript, y que también en otros lenguajes es el mismo, que es el más, como el de la suma, ¿bien? Pero no voy a estar sumando palabras, voy a estar concatenándolas, voy a estar uniéndolas. Entonces, ¿qué quiero unir? Bueno, el título, ¿sí? Que lo voy a unir con un espacio, porque lo veo acá, ¿bien? Que se hace de esta manera. Acá yo estoy indicando que eso es un espacio. Con el nombre, otro espacio, así no nos queda todo junto. Y por último, el apellido, ¿sí? Terminamos con el punto y coma. ¿Lau? Ro, después, si quieren, lo que Sí. podemos probar es qué pasaría si hacemos la concatenación sin los espacios, ¿no? Porque también Dale. ahí recién hablábamos, ¿no? de testing Ujú. y de probar nuestro código. Está bueno también probar qué pasa si hacemos algo distinto. Bien. Lo vamos a probar ahora. ¿Sí? De hecho, voy a escribir este espacio acá, pero este de acá no lo voy a poner, ¿sí? Así que lo voy a borrar. Y ahora, bueno, quiero ver qué hace esta función. Entonces yo voy a ir a la consola, ¿sí? Y voy a invocar a mi función. ¿Cómo la voy a invocar? Bueno, escribiendo el nombre de mi función, escribiendo cartelito, ¿sí? Y bueno, y acá los valores en específico que sí quiero. Por ejemplo, voy a probar estos mismos, ¿no? Doctora, Ana y Pérez. Entonces, voy a poner doctora, ¿sí? Lo pongo entre comillas porque es este string de los que hablaba antes, es esta palabra. Ana, ¿bien? Y Pérez. Cierro el paréntesis y le doy a Enter. Eso es porque yo escribí mal el nombre de la función, pero fíjense, ¿no? Cómo la compu nos está diciendo, che, vos o sea, escribiste otra cosa, o sea, lo que vos me estás pidiendo que es escribiendo cartelito, no está definido, ¿bien? Y tiene razón, porque no es escribiendo cartelito el nombre de la función, sino que es escribir cartelito, ¿bien? Por eso yo copio y pego, esta vez no lo hice, porque dije, bueno, me va a salir, no me salió. Bien, y ahora vemos que esta función nos devuelve el doctor Ana Pérez, pero con la particularidad de que acá tenemos un espacio y acá no. Fíjense que Ana Pérez está todo junto y no es lo que queremos. De hecho, si acá vemos cómo debería ser el resultado de esta función, es con un espacio entre Ana y Pérez y acá no está. Bien. Entonces, por ejemplo, estas son cosas que podemos probar con el testing. Obviamente no se hace a mano, ¿sí? Sino que se hace de forma automatizada, por eso es que existen frameworks para probar nuestro código, pero digamos que la idea viene por este lado. ¿Sí? Entonces yo ahora veo que esto no está funcionando como yo quiero, porque me falta ese espacio, así que puedo volver a mi solución, ¿sí? A mi código, y agregar, unir ese espacio de más. ¿Bien? Yo ahora entonces hago ese cambio, voy a la consola y vuelvo a escribir, a invocar a mi función, y fíjense que ahora sí me toma ese espacio, ¿sí? No sé si se llega a ver si hago un poquito de zoom, creo que ahí se ve mejor. ¿Bien? Antes no aparecía el espacio, lo agregué en mi código, ¿sí? Entonces cuando yo pruebo esta función, aparece. ¿Sí? Así que bueno, podemos decir... Ro, sí. ¿podemos probar con otros argumentos? ¿Podemos probar A ver. A mí, probame como licenciada Laura Magifesta. Bien. Sí, acá voy a probar. Eso es por el Zoom, ahí está. Licenciada Laura
Manifesta, ¿sí? Y le vamos a dar Enter. Y fíjense que ahora lo que me devuelve no es doctora Ana Pérez, sino que es licenciada Laura Manifesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estos valores los cambié. A la función le dije, bueno, funciona ahora con licenciada con Laura y Manifesta, ¿sí? Esto de parámetros, argumentos, son estas herramientas, ¿no?, que tenemos a la hora de programar, y que en este caso nos permite generalizar una función para que funcione con diferentes valores. Bien, de vuelta, no hace falta que ahora digan, ay, no entiendo nada, ¿qué me está diciendo? Entonces, si no entiendo esto, no sirve para programar. No, este es un concepto que lleva su tiempo aprenderlo, ¿sí? Pero lo que queríamos hacer era mostrarles, bueno, ¿qué es esto de programar? ¿No? Hablamos un montón y bueno, déjenme ver código, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una función en JavaScript. Bien, se podría hacer lo mismo en diferentes lenguajes. Como decía antes, tiene una sintaxis diferente, ¿sí? Una regla de escritura diferente, pero esta es la de JavaScript. Bien, así que podemos decir que programamos nuestra primera función en JavaScript. Y además, encima, nos tomamos el lujo de probarla en la consola, ¿sí? Rosa, es que justo ahí hicieron una pregunta muy buena. Nos preguntan si para aprender JavaScript es necesario saber antes programación orientada a objetos. Bien. La particularidad de JavaScript es que nos sirve para diferentes paradigmas de programación. Podemos programar en JavaScript de forma funcional, bueno, de forma orientada a objetos, que es la que más se suele usar, ¿sí? Pero depende, ¿no? O sea, saber programación orientada a objetos antes de saber programar en JavaScript, lo que nos va a ayudar es en esta facilidad de, bueno, yo ahora agarro en JavaScript y voy a programar en orientado a objetos, pero bueno, yo la base ya la sé, ya sé lo que es un objeto, sé lo que es un mensaje, sé cómo mandarle, ¿sí? Sé lo que es un ambiente, bien, que esas son todas conceptos de orientado a objetos. Pero bueno, a ver, yo también puedo aprender en cursos, ¿sí?, súper específicos, JavaScript orientado a objetos. Bien, pero bueno, como Claro, decíamos, si, por depende. ejemplo, si querés utilizar JavaScript para frontend, para desarrollar páginas, sitios web, bueno, ahí no es tan necesario saber antes programación orientada a objetos, quizás, si es lo primero que vas a aprender. Exactamente. ¿No? Por eso, como decíamos antes, depende de qué es lo que queremos hacer. Y en base a eso es fijarse de, bueno, yo me quiero dedicar al frontend. ¿Qué herramientas, que ya estuvimos hablando un poquito de cuáles eran, me van a ayudar, me van a servir para enfocarme en eso? Y en base a ahí vamos averiguando más. Pero no es que hace falta saber todo lo teórico para ponernos a programar, no terminaremos nunca de saberlo, ¿sí? Lo importante siempre es intentar. Y si no nos gusta, vamos por otra cosa siempre. O sea, en la rama de programación, como vimos, hay un montonazo, ¿sí? Lo importante es probar. Y de hecho, Ro, dijiste algo que me hizo acordar, que gran parte de trabajar como programadora es aprender a buscar cosas en Internet. No, capaz en otras carreras digo, bueno, si un médico tiene que buscar cómo operar, ¿no? Cómo, no sé, hacer una cirugía en Internet, ahí diríamos, no, me parece que mejor con ese médico no me opero. Pero en programación es así y está bien. Entonces, piérdanle el miedo a buscar, busquen en Internet. De hecho, hay una página que se llama Stack Overflow, que la utilizan muchísimo las personas que programan, donde ahí se hacen consultas y es como una especie de un foro, ¿no?, donde se van ayudando entre ellos. Entonces eso, si ustedes, por ejemplo, dicen, ay, quiero armar, como decía Ro, un formulario. Bueno, ¿cómo hago para armar un campo que sea editable, ¿no?, donde las personas, que sea un input, donde las personas puedan escribir un string, una cadena de caracteres, ya que estábamos hablando de eso? Bueno, eso también se puede googlear y ahí nos fijamos cómo implementaron esa solución otras personas. Así que lo importante es tener las bases, entender cómo funciona la lógica de la programación, entender las bases de la sintaxis de un lenguaje, pero como decía Ro, si esperamos a saber todo, no vamos a terminar
nunca. De hecho, hay miles de lenguajes de programación, ¿no? Y además todo el tiempo se están desarrollando frameworks nuevos, así que Sí. tenemos mismo que tirarnos a la pileta. Los lenguajes de programación también tienen diferentes versiones y van agregando nuevas funcionalidades, no sé, nuevos métodos, nuevas funciones, ¿sí? Así que sí, se mueve muy rápido todo lo que es tecnología y programación. Así que el Internet va a ser nuestra mejor aliada en estos casos, y hay que perder el miedo a equivocarnos, a preguntar. Por suerte la comunidad es gigante de programadores, programadoras, y hay muchísimas personas siempre dispuestas a ayudar. Y Sí. seguramente el problema que tuvimos ya está en Internet. Tipo, si buscamos en Internet, no sé cómo concatenar 2 strings, o sea, alguien ya lo resolvió, y está ahí, ¿sí? Así que nunca se traben en eso, salgan a Internet a buscar. Lau. Sí, lo que iba a decir también, retomar esa idea de las comunidades. ¿Qué son las comunidades? Son grupos de personas que utilizan el mismo lenguaje o trabajan en la misma área, que se juntan, ¿no? Y es como un grupo de contención de alguna manera. Pero por ejemplo, no sé, hay un grupo muy grande de mujeres que programan en R, que se llama R Ladies, ¿no? También hay muchas comunidades de Python en Argentina. Entonces, si ustedes ya eligieron en qué área se quieren desarrollar y eligieron un lenguaje, bueno, también busquen qué comunidades existen en Argentina. Por ejemplo, también yo formo parte de una comunidad que se llama Las de Sistemas, que es de mujeres y de diversidades trabajando en informática, ¿no? Entonces, en esos lugares también se comparten muchos recursos para seguir aprendiendo. Dicho eso, Ro, si te parece, yo creo que ya estamos como para concluir. Si te parece, comento ahí está buenísimo, ahí Yana está contando algunas de estas comunidades, por ejemplo, Asadito.js de JavaScript, Mujeres UX de experiencia del usuario, buenísimo. Bien, recién estábamos haciendo este ejercicio en la plataforma Mumuki. Como nos presentamos al principio, Ro y yo trabajamos en Mumuki. ¿Qué es esto? Bueno, Mumuki es una empresa de tecnología educativa que surgió en Argentina, la idea a finales de 2014 y la empresa como tal a finales de 2015, que nuestro objetivo es fomentar la enseñanza de la programación, ¿no? Lo que queremos hacer es impulsar que cada vez más personas puedan aprender a programar. Nosotros también creemos que es importante que todas las personas tengan las mismas posibilidades de aprender programación, sin que haya barreras de género, de edad, geográficas, económicas. Por eso nosotros lo que solemos hacer es trabajar articulando con otras organizaciones, con academias de programación, con municipios, con ministerios de educación, incluso con escuelas, universidades, para que cada vez más personas puedan utilizar nuestra plataforma. Mumuki es una empresa que acompaña a gobiernos, a instituciones para que puedan dar cursos masivos de programación, y lo que nosotros hacemos es desarrollar distintas soluciones, distintos servicios. El más conocido es nuestra plataforma, que es la que estuvimos probando, que es una plataforma interactiva con ejercicios de corrección automática. De hecho, Ron, no mostramos eso, si querés. Dale. Fíjense que nosotros teníamos una consigna, escribimos una solución, y si presionamos el botón enviar, nos va a dar una devolución automática sobre nuestro código, ¿no? Acá nos dice muy bien, tu solución pasó todas las pruebas porque funciona, pero por ejemplo, si cambiáramos algo... sacamos el espacio, por ejemplo. Bien. ¿Qué nos dice ahí? Fíjense que esto es automático. Nos dice que la solución no pasó las pruebas, y si vemos los detalles, nos va a decir que doctora Ana Pérez, que debería ser igual a doctora Ana espacio Pérez,
no está dando en rojo porque esa igualdad no está funcionando, ¿sí? Eso se hace con un test que hace automáticamente la plataforma. Además de la plataforma, todo el contenido, todos estos ejercicios, que hay más de 2000 ejercicios en la plataforma, también fueron desarrollados por nosotros. Así como estamos viendo JavaScript, también tenemos contenido en Python, en Ruby, en Java, en Haskell, etc. Pero además de lo que es la plataforma, damos formaciones docentes para que cada vez más docentes puedan llevar la programación a las aulas. También generamos contenido a demanda. Además tenemos un equipo de mentorías que dirige Ro, que son personas formadas para acompañar a los estudiantes en su camino de aprendizaje, resolviendo sus dudas. Además, la plataforma tiene otras partes que no vimos, pero que están pensadas, por ejemplo, para docentes, para hacer un seguimiento de los cursos. Tenemos reportes, ya que estábamos hablando de análisis de datos, tenemos distintas herramientas para obtener datos y convertirlos en información valiosa para, por ejemplo, prevenir las deserciones, reconocer dónde están los temas o los conceptos más problemáticos para los estudiantes, etc. También, bueno, damos charlas, damos workshops. La verdad es que nuestra idea es contribuir para que cada vez más personas puedan aprender programación. Así que si les gustó esta charla, si les gusta Mumuki, les contamos, por un lado, que los cursos de ADA utilizan la plataforma Mumuki, así que si se llegan a inscribir en alguno de los cursos, probablemente estén utilizando la plataforma. Y también las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que todas son @mumuki.org de organización. Y nada, siempre nos sirve que nos tiren buena onda por las redes. Y con eso creo que ya terminó nuestra parte. No sé, Rosy, ¿vos querés agregar algo? No, la verdad que agradecer cómo estuvieron interactuando con nosotras, por haberse quedado hasta esta hora, ¿sí? Con las charlas, y esperamos realmente que les haya servido, ¿no? Para abrir este panorama de, bueno, quiero programar, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué es programar? ¿Sí? Y que vean que el abanico de posibilidades es gigante, que es lo más importante. Yo estoy ya muy clara, yo voy a estudiar Python, chicas. A mí me quedó muy claro el panorama, está terrible, no sabía si JavaScript, no, la verdad que espectacular como explicaron. No sé las chicas cómo la pasaron, a ver si quieren comentar algo, si quieren abrir micrófono, si tienen dudas todavía, nos pueden escribir. Pero la verdad que muchísimas gracias, me llevo un montón de cosas, me llevo que es una comunidad enorme, que es algo muy creativo, que es solución de problemas. Normalmente uno, bueno, o como la imagen que teníamos anteriormente del programador o la programadora era una persona solitaria, con sus audífonos, todo dark, tecleando solo en la computadora. Creo que eso hoy en día ha cambiado un montón, y parte también de la exposición de muchos otros perfiles y muchos otros roles ha animado a la gente y ha motivado a que se sumen. También parte de la idea también de ADA es que se sumen más mujeres y logremos reducir la brecha de género, así que me encanta ver a tantas mujeres hoy interesadas por todos estos temas, y además mujeres pudiéndonos explicar. Esto es muy lindo y muy inspirador, así que muchísimas gracias. No sé si las chicas tienen alguna duda sobre los cursos, sobre lenguajes que quieran ahora aclarar. No hay ningún apuro, lo pueden hacer. Cosas de empleabilidad. De todas maneras, también de parte de ADA estamos a disposición siempre a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir por Instagram, que estamos como ADA-ITW, o por LinkedIn. Y les voy a dejar un regalito por haberse quedado hasta tan tarde. Aquí les paso una página donde tenemos más workshops todavía grabados, que pueden revisar. Tenemos de Python, de Java y de JavaScript, de Node, y creo que hay uno de UX. Entonces, bienvenida siempre. Aquí quiero que le hicieran una pregunta. Es que el chat siempre se va muy rápido. Sí. Rocío pregunta,
¿los códigos que estuvimos viendo recién se aprenden únicamente en los cursos o en la página de Mumuki están algunos? Bien, sí, para acceder a la plataforma Mumuki tienen que anotarse en algún curso. Nosotros estamos en bastantes cursos, capaz escucharon hablar de Argentina Programa. Argentina Programa también estuvo utilizando la plataforma Mumuki. Nuestra idea es poder hacer cada vez más cursos, así pueden acceder, pero si están interesadas, si les gustó la plataforma, pueden seguirnos también en redes, donde solemos mencionar cada vez que se abren inscripciones para un curso que utiliza Mumuki, y como dijimos, obviamente pueden acceder a los cursos de hadas, que van a ver Mumuki y muchas cosas más, y también van a tener docentes que las van a estar acompañando. Es así. Bueno, chicas, de parte de Ada, 1.000.000 de gracias por el apoyo y por un contenido tan divertido y tan bueno. Creo que fue iluminador. Para las que no se pudieron, bueno, para las que se quedaron, esta clase o este taller está grabado, así que se los vamos a estar enviando por correo para que tengan este contenido. Y Cristian acaba de comentar, veo que no se enseña nada en ningún colegio del país. Una pregunta, Romina. Romina quiere hacer una pregunta. Vamos a esperar a que... Ajá. ¿Los cursos de hadas se dan frecuentemente? Nuestros. A ver, es decir... que termine la pregunta. Es más fácil para mí hablar por micrófono. Tranquila. ¿Los cursos se dan varios por año o es uno por año? O más o menos si se entiende la pregunta. Sí, se entiende. Nosotros tenemos dos modalidades. Tienes los cursos introductorios y tienes las carreras que son más largas, que son de 9 meses. Los introductorios son 2 meses y son breves, introductorios como lo dice el título. Igualmente, de cualquier modalidad abrimos casi cada 2 meses. O sea, no es que si no te inscribes ahora tienes que esperar un año, no. Claro, ¿y las carreras? Porque si Las son de carreras 9 meses también. abarcaría sí uno por año, ¿o no? No, nosotros tenemos, o sea, damos en paralelo varios cursos. Cada 2 meses solemos abrir inscripciones para cursos y carreras nuevos. Por ejemplo, hoy abrimos los cursos, o sea, hoy abrimos inscripciones para los cursos y las carreras que empiezan en mayo. Pero también vamos a abrir en junio y también vamos a abrir en agosto y así. Pero vamos abriendo de a poco. Seguramente la semana que viene las de junio también ya estén abiertas para poder inscribirse. Pero siempre hay chance. ¿Ok? Sí, gracias. De nada. ¿Cómo se accede al programa de becas de ADA? Ajá, buenísimo que hicieron esta pregunta. Nosotros tenemos, como lo dijo Laura, tenemos el pago diferido, pero también tenemos el programa de becas. Las becas que sí no se devuelven, o sea, el pago diferido, tú empiezas a pagar tu educación una vez consigues empleo en tecnología. Las becas no las pagas, son unas becas 100% gratuitas. Esas las hacemos a través de ONGs, o sea, nosotros las brindamos a mujeres que forman parte de comunidades atendidas por organizaciones sin fines de lucro, que atienden específicamente comunidades de mujeres en diferentes realidades. Entonces, eso sí no lo tenemos abierto como para que alguien se postule individualmente, sino que tiene que ser a través de una ONG. No sé si enredé un poco la información, pero espero que te haya podido dar claridad, Lorena. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Es que Cristian había comentado antes, pues estaría bueno que en las escuelas, institutos primarios y secundarios se enseñe programación para que los niños y jóvenes aprendan a programar y desarrollar su mente jugando con la creatividad. Aquí, bueno, yo no sé mucho del sistema educativo de acá de Argentina, porque como podrán escuchar mi acento, no soy de acá, pero tengo entendido que en algunos institutos sí dan, creo, por lo que he escuchado, no, si alguien puede ayudarme con eso. Sí, la verdad es que, como decís muy bien, Yana, es en algunos, pero como también dice muy bien Cristian, es en pocos. Antes de que comience la pandemia, en 2018, el Consejo Federal de Educación de Argentina firmó una resolución para que programación, robótica y educación digital se enseñaran en todas las escuelas y en los distintos niveles, desde el jardín, primaria y secundaria. Pero bueno, eso después se tenía que empezar a cumplir en 2020 y justo cayó la pandemia y lamentablemente no se volvió a hablar del tema.
Pero sí, nosotros desde Mumuki creemos que aprender programación no solo sirve para trabajar programando, sino para entender cómo funcionan, ¿no?, todos estos dispositivos. Y de hecho nosotros, con la pandemia quedó claro, la mayoría de las cosas que hacemos día a día están mediadas por la tecnología. Acceder a nuestra plata, entramos a través del home banking, acceder a la información, digo, para entender qué está pasando en el mundo, ¿no? Por ejemplo, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, también lo hacemos a través de medios digitales. Conectarnos con las personas que queremos, ¿no?, por videollamadas o por teléfono, incluso, digo, bueno, ni hablar que del ocio, el entretenimiento, pero para nosotros el acceso a Internet y el poder utilizar estas tecnologías digitales es un medio necesario para poder ejercer nuestros derechos, ¿no?, para acceder a la comunicación, para acceder a la educación. Entonces, por eso creemos que es muy importante y por eso tratamos de sumar nuestro granito de arena. Excelente, bueno, ojalá se retome la iniciativa. Bueno, chicas, no les quiero quitar más tiempo porque ya son casi las 8 de la noche. Muchísimas gracias a todas por asistir, muchísimas gracias a Rocío y a Laura por todo su conocimiento y su buena onda para que esto se hiciera posible. Quedamos todos a disposición, tanto Mumuki como Ada, estamos a un clic de distancia y esperamos que esto las motive a estudiar cualquier cosa que ustedes deseen y que sumen su granito de arena también a reducir la brecha de género en tecnología desde cualquier espacio. Les mando un beso y que tengan feliz noche. Muchas gracias a todas. Buena semana, muchísimas gracias. Igual.